Listo. Muy buenas tardes a todos y a todas. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de nuestra institución en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, le damos una cordial bienvenida a este evento en el mes de los niños por la tierra. Daremos inicio a las actividades académicas de la Subdirección Científica con la realización de este curso dirigido a los niños, que lo titulamos Pequeño Universo, descubriendo el mundo de los microorganismos, que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad infantil el mundo de los microorganismos y su importancia. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla Magda Bermúdez. Hoy quiero dar un saludo muy especial a Dana Gabriela Camba Sarmiento, gobernadora de sexto grado de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta, quien muy interesadamente por todos estos temas nos contactó para poder unir a sus compañeros a esta realización de este evento. A todos queremos darle una cordial bienvenida y asimismo les informamos que pueden diligenciar todas sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que se enviará a este chat de preguntas y posteriormente enviaremos las memorias de este evento. Para el desarrollo de nuestro evento del día de hoy, hemos invitado a una de nuestras investigadoras. Ella es Marta Liliana Pinzón. Marta Liliana es bióloga, microbióloga y magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, profesional en sanidad vegetal del componente de uso sostenible de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Ella tiene conocimientos en el aislamiento e identificación de microorganismos asociados a la filósfera y rizósfera de especies vegetales altoandinas y de páramo. También realiza o elabora e implementa protocolos para la elaboración de potencial antagónico y patogénico de microorganismos y manejo de cepas bacterianas y fúngicas. Ha participado en congresos y simposios con trabajos relacionados con la caracterización de microorganismos asociados a especies vegetales de interés para la conservación y con la evaluación del efecto antibacteriano de extractos de especies vegetales contra bacterias patógenas humanas. Sin más preámbulo, doy la bienvenida entonces a Marta Liliana y a ustedes. Espero que el día de hoy disfruten mucho de este curso. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cómo la ven. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, dame un segundito. Tenemos un inconveniente, pero ya, efectivamente ya tenemos tu imagen de la presentación en la pantalla. Vale. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso que hemos titulado, como bien lo nombró Magda, Pequeño Universo, descubriendo el mundo de los microorganismos. Esta es la tercera versión de un curso que se dictó inicialmente en el 2019 y que, pues debido a esta nueva normalidad, estamos realizando a través de estas plataformas digitales. El objetivo primario de este curso es darles a conocer algunas de las generalidades de los microorganismos y la importancia que tiene el estudio de estos seres que no podemos ver a simple vista, pero que son muy importantes en los jardines botánicos, en este caso, pues particularmente en el Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, entonces vamos a iniciar, digamos que la idea de este curso, de esta capacitación, es hacer algo muy dinámico y darles a ustedes como los conocimientos básicos pero fundamentales sobre los microorganismos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una actividad en Menti. Entonces, para que por favor se dirijan aquí, ya les voy a señalar, se dirigen a esta página
www.menti.com, y allí, una vez estén ahí, pues va a salirles esta página, y por favor, para que ingresen este código. Entonces, no sé si María Claudia me colaboras copiando tal vez el código y la página en el chat para que puedan todos entrar a realizar esta actividad. Bueno, invitamos a todos los asistentes, tenemos a varias personas, Marta, tenemos cerca de 25 estudiantes, entonces invitamos a que se puedan dirigir a la página que nos indicó Marta. Marta, por favor, ¿nos puede repetir nuevamente para que los estudiantes que estén llegando puedan ingresar a esta página? Sí, les voy a copiar yo puedo ir así. Mira, lo voy a copiar en el chat, es www.menti.com, y ahí para que por favor diligencien el código 8202 1864. Entonces, si quieren, les comparto otra vez. Mira, entonces aquí está la página para que por favor vayan entrando, y una vez ahí, entonces para que por favor, aquí donde dice, por favor ingrese su código, diligenciemos este, 8202 1864. Bueno, agradecemos a los asistentes que ya hayan entrado a la página, podernos escribir para saber que nos están oyendo. Si están ya ingresando, nos pueden decir sí en el chat que tenemos habilitado para ustedes. Agradecemos que las personas que hayan entrado a manera de anónimo puedan identificarse con su nombre, de cuántos años tiene y el grado que están cursando. Bueno, aquí les estoy compartiendo pantalla sobre dos preguntas muy básicas que queremos hacerles, pero para tener como un primer acercamiento a lo que todos pensamos que es un microorganismo. Entonces son dos preguntas muy sencillas. Lo primero que vamos, o que quiero que respondan, es si comieron microorganismos esta mañana. Entonces tenemos de respuesta de 12 personas, 7 dicen que no. Ahí lo bueno es, digamos, de esta herramienta que estamos utilizando es que ustedes pueden ver en tiempo real las respuestas de las personas como van participando. Entonces, 9 personas nos han dicho que no y 6 personas nos han dicho que sí. Tenemos 15 personas, 16. ¿Cuántos tenemos, Magda, ahorita en el curso? Tenemos 24 personas asistentes. Ok, entonces esperemos, porque nos han contestado aquí donde ustedes pueden ver aquí en un circulito con 18, tenemos respuestas de 18 personas. Entonces, si quieren, demos un momento más para ver. 9 personas dicen que sí, pero siguen ganando las de no por un punto. ¿Alguien más que se anime a darnos una respuesta? Bueno, parece que se estabilizó. Tenemos entonces 19 respuestas, 9 personas por un sí y 10 personas por un no. Efectivamente, digamos que si todos esta mañana consumimos algún derivado lácteo, sea yogur, cookies, o sea leche, sea mantequilla, crema de leche, si comimos pan en cualquiera de sus presentaciones,
Todo eso quiere decir que nosotros efectivamente esta mañana sí consumimos algún tipo de microorganismo. En este caso, por ejemplo, para hacer pan, cualquier tipo de pan que nosotros consumamos, bueno, la mayoría, tiene levadura, ¿cierto? La levadura es un microorganismo muy pequeño que lo que hace es que ella consume el azúcar de la harina y como producto de desecho, digamos así, genera un gas. Ese gas es el que hace que el pan se infle y que nosotros cuando vayamos a la panadería lo veamos esponjoso, suavecito. Es gracias a esas levaduras. Las levaduras adicionalmente pueden también producir alcohol como otro producto. O sea, ellas pueden consumir ese azúcar y también pueden producir alcohol y con ese alcohol es que se elaboran la mayoría de las cervezas. Entonces la cerveza casi siempre también tiene, digamos que este tipo de microorganismos que ayudan a ese sabor particular de esta bebida. También, por ejemplo, si nosotros esta mañana consumimos queso, los quesos casi siempre tienen algún tipo de hongo que les ayuda a darle ese sabor particular. No sé si ustedes conocen el queso azul. El queso azul se llama queso azul porque es de ese color, muy azul. Y eso es gracias a un microorganismo, un hongo que le agregan y le da esa coloración tan especial. Finalmente, entonces también tenemos que, por ejemplo, yogur, si consumimos yogur, mantequilla, crema de leche, etcétera, pues todos esos derivados lácteos tienen un grupo de microorganismos que se llaman bacterias. Acidófilas o bacterias acidolácticas. Estas bacterias lo que hacen entonces es consumir el azúcar presente en los lácteos y transformarlo en ácido. Y ese ácido es el que vuelve a, digamos que al queso o al yogur con esa contextura tan especial. Esto quiere decir que entonces casi todos en la mañana tenemos contacto con algún tipo de microorganismo en nuestra dieta. Por eso, entonces, digamos que la respuesta a esta pregunta es como lo contestó efectivamente la mayoría, es que sí, que todos esta mañana consumimos algún tipo de microorganismo. Muchas gracias a los que participaron. Finalmente, entonces tuvimos 12 personas por un sí y 10 personas por un no. Siguiente pregunta. ¿Pueden ver la siguiente? Ya. ¿En qué parte de nuestra casa hay microorganismos? Entonces, esta es una pregunta abierta para que ustedes, por favor, escriban dónde se les ocurre que pueda haber microorganismos. Bueno, tenemos una ya primeras respuestas en el baño, en la nevera. Aquí vamos a ver que a medida que ustedes vayan contestando, las palabras se hacen más grandes o más pequeñas, dependiendo de las personas que tengan las mismas respuestas. Entonces, en la nevera, bueno, efectivamente, como ya lo vimos, entonces la mayoría de alimentos que nosotros consumimos tienen como su ingrediente principal o uno de sus ingredientes principales, pues los microorganismos. En el jardín, efectivamente, encontramos, ahorita lo vamos a ver, microorganismos en el suelo asociados a las plantas, asociados a los animales, y en este caso tenemos perros, gatos, etcétera. Va ganando la nevera en toda la casa, sí, efectivamente. Nosotros tenemos microorganismos que nos acompañan a nosotros durante toda la vida. Entonces tenemos en nuestras axilas, en nuestros ojos, en nariz, en oídos, en la boca, y que casi siempre son microorganismos benéficos, porque nosotros no, digamos que son esos que nos han acompañado y que nos ayudan a defendernos de todos aquellos que puedan llegar a causarnos alguna infección, alguna gripa, algún malestar, etc. En la comida, en el jardín, sí, en la ducha. Sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, cuando nos bañamos, lo que hace el jabón es con sus partículas envolver en unas capitas o en unas burbujas a las bacterias y eso es lo que ayuda a eliminar bacterias y virus cuando nos bañamos con jabón. En las mesas, sí, en las vajillas.
En las manijas de puertas, efectivamente. Algunos estudios, por ejemplo, han encontrado que en los trapos de la cocina, esos que vemos que nosotros usamos o que usan nuestras mamás, hay más o menos 3 millones de bacterias que se mueven hacia todas partes con ese trapo. Entonces, por eso es importante que después de que hagamos un buen aseo en nuestra casa, pues lavemos el trapo para no estar moviendo bacterias de un lado para otro. ¿Qué más respuestas tenemos? En el baño, sí, en nuestra comida. Bueno, vamos con 20 respuestas hasta el momento y como vemos, pues van ganando en todas partes, en la nevera, en toda la casa, en la comida. Entonces, efectivamente, sí, las bacterias y los microorganismos nos acompañan todo el tiempo. Nosotros mismos somos un complejo de microorganismos andante. Los microorganismos que nos acompañan en nuestro cuerpo se llaman las microbiotas o microbioma. Son los microorganismos que nos acompañan durante toda la vida y que vamos adquiriendo o vamos dejando dependiendo de nuestros hábitos alimenticios, dependiendo de las zonas donde estemos, de si hay mucho calor, si hay humedad, de lo que comamos. Y ellos nos van acompañando durante todo el tiempo. Es más, algunos científicos, por ejemplo, proponen que nosotros podríamos saber quién utiliza un celular, un teclado, un computador, un muñeco, etcétera, si analizamos los microorganismos que nosotros vamos dejando con nuestras huellas en esos objetos. Porque digamos que esos microorganismos son como la huella digital, porque son propios de cada una de las personas. Bueno, completamos entonces 20 respuestas. Muchas gracias a todos y efectivamente vemos que todos tienen una noción de que los microorganismos nos están acompañando durante toda la vida y pues que efectivamente están en todas partes de nuestra casa. Bueno, entonces ahora vuelvo a compartirles la presentación para que por favor me digan si la pueden ver. Bueno, entonces, por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señora, sí se ve muy bien. Bueno. Entonces, después de esta actividad como de contexto, resulta que, voy a poner aquí el puntero para señalarles, que hace muchísimo tiempo los científicos pensaban que la naturaleza era solo lo que veíamos a simple vista. Entonces, por ejemplo, que eran los pajaritos, los árboles, las flores, los animales, etc. No obstante, hoy en día sabemos que 2/3 de la vida en la Tierra, es decir, lo que ustedes ven aquí representado como este gris oscuro que les estoy señalando con el puntero, corresponden a esos microorganismos invisibles o aquellos que nosotros no podemos ver a simple vista. Son microorganismos que comen casi cualquier tipo de sustancia. Entonces, quiero decir con esto que comen metales, ácidos, petróleo, gas, etcétera, y que se han adaptado a todas las condiciones extremas de la vida. Esas dos características, el que coman cualquier cosa y el que se encuentren adaptados a distintos entornos, hace que los microorganismos nos acompañen desde hace más o menos 3.500 millones de años y que actualmente nos encontramos en todas partes, incluido, como vimos, pues dentro de nuestro cuerpo y en los productos que nosotros consumimos diariamente. Aunque los microorganismos, como su nombre lo dice, son organismos que son invisibles, que nosotros no podemos percibir a simple vista, son organismos fundamentales para la vida en la Tierra. Por ejemplo, entonces acá les muestro una alga, esta alga se llama Volvox, el género, y la mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene de microalgas que se encuentran en el océano. Entonces, quiere decir esto que sería fundamental también, digamos, que darle una mirada no solo a la conservación de bosques, de páramos, etcétera, sino también a ese otro ecosistema, el ecosistema marino, porque de allí viene la mitad del oxígeno que nosotros respiramos. Adicionalmente, los microorganismos de este papel tan fundamental de producir oxígeno actúan como principio y final de las cadenas tróficas, es decir, de todas esas redes alimenticias que se dan en los ecosistemas. De manera
que son tanto productores como reductores. Productores, ¿por qué? Porque ellos trabajan de manera conjunta con animales y plantas en lo que se conoce como una simbiosis. Simbiosis, entonces, es esa relación que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en esta gráfica, en la que me confirman si están viendo el movimiento del puntero. No, señora, no se ve. Ah, ya lo vi, ¿Sí? ya lo Es vi. que está como... Sí, señora, ya está listo. Vale. Entonces, como les comentaba, son productores porque trabajan de manera mancomunada, es decir, de manera cercana, ¿cierto?, con animales y con plantas. Entonces, acá en esta gráfica ustedes pueden ver que hay unas raíces de un árbol que se están uniendo, dándose un estrechón de manos con un hongo, ¿cierto? Esta unión en la que tanto el árbol como los hongos se benefician, en este caso se llama una simbiosis, porque ambos organismos resultan beneficiados de este trabajo conjunto. En la imagen de la izquierda, por otro lado, de la izquierda, sí, entonces vemos cómo hay ciertas comunidades de hongos que crecen alrededor de las raíces o dentro de las raíces. Esto le permite al árbol entonces absorber nutrientes, combatir enfermedades de microorganismos que son patógenos o que les causan algún daño, crecer más y en mejores, digamos, más en tamaño y en mejores condiciones, etc. Se ha encontrado, por ejemplo, que el 92% de las plantas que trabajan o sea, que el 92% de las plantas trabajan en esta asociación de simbiosis a través de algo que se conoce como micorriza, es decir, asociación de un hongo con una planta. Pero digamos que los hongos no son los únicos microorganismos importantes. También se ha encontrado que leguminosas, como por ejemplo lo que nosotros comemos como frijol, garbanzo, lenteja, entre otros, estas forman asociaciones no con hongos, pero sí con bacterias. Y en ese caso forman entonces algo que se llama nódulos radiculares, que también son uniones en las raíces, pero con bacterias. Por otro lado, entonces, los microorganismos, además de cumplir este papel de productores al generar oxígeno y al asociarse con otros microorganismos a través de simbiosis, entonces también actúan reduciendo o convirtiendo el material orgánico en compuestos mucho más sencillos que otros organismos pueden asimilar y consumir. Esto sucede, por ejemplo, como les traigo aquí esta foto, en la hojarasca o las hojas de los árboles cuando caen. Si uno va a un bosque, digamos que sí se ve hojas y materia, lo que nosotros llamamos materia orgánica acumulada en el suelo, pero nunca, digamos, que se ven montones que se acumulen y se vayan acumulando y acumulando, no. ¿Por qué? Porque aquí hay bacterias y hongos que lo que hacen es ir descomponiendo estas hojas en moléculas o en partecitas mucho más pequeñas que pueden ser aprovechadas por otras plantas o por otros animales. Entonces, eso hace que nunca encontremos, digamos, gran cantidad de hojas acumuladas en los bosques y que se recicle todo esto que ya, pues, está muerto. Pero entonces, bueno, ya vimos que 2/3 de la vida en la Tierra están formados por aquellos organismos que no percibimos, que son fundamentales porque producen oxígeno y en los ciclos, digamos, de alimentación, ¿cierto?, de los ecosistemas, son tanto productores porque ayudan a las plantas, son los eslabones primarios de las cadenas tróficas, y también están presentes al final del ciclo, reduciendo todos aquellos compuestos, haciéndolos más pequeños para que otros organismos los puedan consumir. Pero entonces, ¿qué significa la palabra microorganismo? Entonces, microorganismo está formado por una partícula, por esta primero que se llama micro, que es un prefijo que viene de una partícula griega que significa pequeño. De hecho, digamos que nosotros en español usamos la palabra micro para referirnos a cosas muy, muy pequeñitas, ¿cierto? De manera que los microorganismos son esos organismos o esos seres vivos tan pequeñitos que nosotros no podemos ver a simple vista, usando nuestro ojo. Entonces aquí, en esta parte de abajo, les muestro una gráfica para aclararnos un poco más este tema. Entonces acá lo que encontramos son tamaños relativos de diferentes
organismos, ¿cierto? Encontramos entonces que algunos, por ejemplo, los podemos observar a simple vista o lo que ellos llaman como ojo desnudo. En estos, al ojo desnudo, o sea, a simple vista podemos observar, por ejemplo, árboles muy grandes o árboles, en este caso la secuoya, por ejemplo, son árboles de 10 a 15 metros que nosotros podemos observarlos sin necesidad de ningún equipo. También tenemos las ballenas, los humanos. También, por ejemplo, los más pequeñitos son los huevos de los pescados o el caviar, eso también lo podemos ver nosotros a simple vista. Pero, entonces, hay otros organismos que requieren, por ejemplo, como en el caso de las bacterias y de algunas células, que requieren para su observación de un equipo óptico, que nosotros llamamos un microscopio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos organismos, como las bacterias, se miden en micrómetros. Entonces, el micrómetro es como si ustedes cogieran un milímetro y dividieran ese milímetro en 1000 partes y cogieran solo una partecita pequeña de eso. Ese más o menos es el tamaño de una bacteria. Entonces, equipos como el microscopio nos permiten ver organismos tan pequeños como igual a esa unidad que sería compuesta el micrómetro. Esos tamaños tan pequeñitos, digamos que en la naturaleza tienen muchas ventajas. Como ya vimos algunos, entonces que se adaptan a distintos ambientes, que pueden comer casi cualquier cosa, que pueden multiplicarse muy rápidamente, entre otros. Tenemos que esas formas de vida de microorganismos, de aquellos organismos que no podemos ver a simple vista, entonces los científicos los han clasificado y ordenado en esto que llaman el árbol de la vida. En este esquema, entonces, se propone que este tallito que ustedes ven acá, esta primera partecita, es una célula antepasada, hagan de cuenta un tatarabuelo, un bisabuelo, por allá, y esta célula antepasada dio origen a estas 3 ramas que ustedes ven aquí, a estas 3 ramas grandes. Esta azul, a esta verde y a esta roja. Esas 3 ramas corresponden a células diferentes, ¿cierto? Que corresponden a categorías o dominios en los que podemos clasificar los microorganismos, de acuerdo pues a sus características. En este árbol, entonces, vemos cómo los microorganismos ocupan casi 2 ramas y media del árbol, constituyendo entonces los grupos o los dominios bacteria. Todo este azul que ustedes ven está formado por microorganismos. Este verde, que se ve también como un gris, arquea, también está formado por microorganismos. Y en este otro grupo, que es eucaria, algunos microorganismos, como pueden ser hongos o algas verdes y algas rojas. Los virus, aquí son, digamos que hacemos una mención especial porque los virus no están representados en este diagrama que les estoy mostrando acá. ¿Por qué? Porque actualmente, digamos que los científicos tienen un dilema respecto a si los virus son microorganismos vivos o no, ya que ellos por sí solos no pueden moverse, no pueden reproducirse, no pueden comer. Entonces, por eso, digamos que en este árbol de la vida que les presento acá, los virus no están representados. De esos 3 dominios que vimos en los que los científicos han clasificado los microorganismos, entonces el bacteria y el dominio arquea forman los grupos más grandes de microorganismos. Estos microorganismos de estos grupos están formados por una sola célula, es decir, son unicelulares. Y acá en esta imagen de la izquierda los presento cómo podrían verse. Entonces, lo que tenemos es que ellos están formados por una sola célula, como les comenté, o sea, son unicelulares, no tienen núcleo verdadero, como ustedes ven aquí, entonces el material genético está enrollado, pero digamos que no está contenido en ningún otro órgano específico, y por esa característica se conocen como procariotas, porque no tienen núcleo o sea, un órgano que recubra este material genético. Adicionalmente, entonces vemos que tienen un flagelo, ¿cierto? El flagelo es como, hagan de cuenta,
actúa como un motorcito, un látigo que dependiendo, digamos, del microorganismo, asume ciertas formas y ciertos movimientos y esto hace que esa sola célula pueda irse moviendo a través de los medios. Por otra parte, entonces, el tercer dominio, el eucaria, difiere mucho tanto de las bacterias como de las arqueas. ¿Por qué? Porque en este dominio sí encontramos organismos tanto formados por una sola célula, es decir, unicelulares, o formados por varias células, lo que se conoce como pluricelulares. Adicionalmente, en este dominio, entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen de la derecha, pues la célula es mucho más compleja, tiene núcleos, tiene varios organelos, y digamos que todas esas complejidades entonces hace que reciban el nombre de eucariotas. Y pues digamos que eso los distingue fundamentalmente de este otro dominio. En eucaria o en este dominio grande, entonces como ya les mencioné, podemos encontrar tanto microorganismos de una sola célula como hongos y algas, y también microorganismos pues formados por muchas células o pluricelulares como plantas, animales y pues nosotros mismos. Bueno, entonces acá les voy a traer algunos ejemplos de microorganismos que nos parece muy interesante que ustedes conozcan, porque tienen características bien particulares pues, que les quisimos compartir. Entonces vamos a hablar primero de algunos, de que dentro de esos tres dominios que ya hablamos, el bacteria, el arquea y el eucarya, que como ustedes vieron estaban representados en ese árbol de la vida, pues tienen microorganismos bien interesantes. Aquí les traemos algunos ejemplos. Entonces, el dominio bacteria está conformado, como su nombre lo dice, por bacterias, microorganismos formados por una sola célula que, como vimos anteriormente, no tienen núcleo verdadero. Por eso se llaman procariotas. Estas bacterias las podemos encontrar en estas tres formas que ustedes ven acá en el dibujo, como bastones, o lo que se conoce con el nombre de bacilos, como esferas, o lo que se conoce con el nombre de cocos, y como espirales o espirilos. Estas entonces pueden, por ejemplo, en el caso de los bastones o bacilos y los cocos, pueden agruparse formando cadenas o formando pares. Aquí entonces en esta imagen de la derecha les muestro cómo podemos observar o cómo nosotros vemos esos microorganismos al microscopio. Entonces ustedes ven que acá se ven como unos alargaditos, ¿cierto? Como unas varillitas, acá se ven redonditos como unas uvas y pues acá se ven en forma de espirales. Ellos asumen diferentes colores, pueden ser un color rosado o un color morado. ¿A qué se debe que asuman esas diferencias en el color? A las características de su pared. Si la pared es sencilla, asumen un color dependiendo, pues gracias a un colorante, o si es más compleja, pues asumirán otro color. Pero básicamente es el color lo deben a la composición de la pared y al colorante que nosotros utilicemos. La mayoría de bacterias no son perjudiciales para nuestra salud, realizan un trabajo muy importante, nos acompañan todo el día, todos los días, y pues casi se dan cuenta que nosotros no nos enfermamos. Sin embargo, pues sí hay algunas, digamos, que pueden llegar a ser perjudiciales. Aquí, en la imagen de la derecha, les presento a una bacteria en particular, se llama Clostridium perfringis. Ella es una bacteria que crece en ausencia de oxígeno, entonces no necesita oxígeno para crecer y reproducirse. Como vemos, miren, tiene forma de bastón y asume un color morado. Esta bacteria tiene un papel muy importante porque ayuda a eliminar cadáveres. Entonces, por ejemplo, de todos aquellos animales muertos en descomposición, seguramente está Clostridium allí trabajando. Ella lo que hace es descompone la grasa animal. Y al hacer eso, pues facilita que haya otros microorganismos que lleguen y se alimenten de estos restos en descomposición y puedan facilitar, digamos, que esas pequeñas moléculas para otros organismos y para otros microorganismos. Esta bacteria la encontramos casi en cualquier parte, entonces está en el agua, en el suelo, en el intestino de los mamíferos, tanto así que se conoce como lo que nosotros llamamos que forma parte de la microbiota intestinal normal, es decir, que nosotros podemos tenerla dentro de nosotros y es inofensiva.
Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, o nuestras mamás dejan un pedazo de carne por fuera de la nevera o un pedazo de pollo, es probable que, digamos, si pasa mucho tiempo, es probable que esta bacteria crezca allí y nos pueda generar algún tipo de intoxicación. En cuanto a bacterias interesantes, entonces acá les tenemos otro ejemplo. Ella se llama Photobacterium fosforium. Esta es una bacteria bioluminiscente, es decir, que produce luz cuando interactúa con oxígeno. Entonces, miren, ustedes ven aquí unos frasquitos atrás, esto es una foto del laboratorio, así tal cual nosotros la vemos en el laboratorio. Entonces, cuando la bacteria está creciendo en presencia de oxígeno, pues entonces ella genera este tipo de bioluminiscencia o de luz. Adicionalmente, esta bacteria es interesante porque trabaja en simbiosis, como ya vimos, un trabajo que beneficia a los dos organismos. Entonces, esta bacteria trabaja en compañía de este pez y coopera pues naturalmente con él. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Crecer en un órgano especializado de este pez, que es el que ustedes ven aquí debajo del ojito, y pues digamos que gracias al oxígeno que le provee el pez puede la bacteria crecer y producir luz, pero adicionalmente el pez, gracias a esa luz que produce la bacteria debajo de su ojo, puede escapar de los depredadores o puede comunicarse con otros de su misma especie, atraer pareja, etc. Entonces, ese es un trabajo en conjunto, ¿sí? Porque la bacteria crece gracias al oxígeno que le produce el pez y el pez utiliza esa luz que produce la bacteria también para relacionarse con otros peces o para huir de los enemigos. Por otra parte, otras bacterias muy interesantes son estas que vemos aquí en la gráfica de la derecha. Se llaman streptomicetas. Estas bacterias casi siempre se encuentran en el suelo y además de ayudar a descomponer plantas, lo que hacen también es que producen el 60% de todos los antibióticos que conocemos. Esos antibióticos los generan para eliminar a sus competidores. Entonces, un antibiótico es algo que esta bacteria produce, cuando se siente atacada ya produce ese antibiótico y esa sustancia hace que los otros organismos que quieran atacarla la detecten y más bien prefieran alejarse. Ella produce casi 5 tipos de antibióticos diferentes, lo cual lo hace muy interesante. Adicionalmente, ahora que por ejemplo acá donde yo vivo estaba lloviendo, después de la lluvia ese olor a bosque o como a pasto cortado que se dispara, digamos, después de que llueve, es gracias a este tipo de bacterias. Adicionalmente, entonces tenemos que estas bacterias pueden vivir en ambientes tan secos como los desiertos. En los desiertos, por ejemplo, estas bacterias generan algo que se conoce como esporas. Las esporas son estructuras de resistencia que son muy fuertes y que hacen que la bacteria pueda sobrevivir, por ejemplo, a esas condiciones de que no hay humedad, que es muy secas. Entonces, la espora es una estructura que le permite a la bacteria sobrevivir determinado tiempo en esas condiciones. Cuando las gotas de lluvia impactan el suelo, por ejemplo, del desierto, entonces esas esporas o esas estructuras de resistencia salen y son dispersadas por el aire, ¿cierto? Viajando así largas distancias. Después, o digamos que en ese viaje, esas esporas pueden ser detectadas por ¿quiénes? Por los camellos. Y entonces el camello las detecta, las huele y así el camello puede saber dónde o en qué parte del desierto hay agua, ¿cierto? Y eso puede ser, digamos, por distancias iguales o mayores a 75 kilómetros. Entonces, así el camello sabe hacia qué parte orientarse en el desierto y tomar agua. Todo gracias a estas bacterias o estos streptomicetos que le indican en dónde está lloviendo y hacia dónde puede encontrar el agua. Eso entonces como ejemplos de ese gran grupo que vimos en el árbol de la vida que se conoce como bacterias. Un segundo grupo entonces es este que se conoce como arquea. Este grupo está conformado por microorganismos que son similares a las bacterias pero que viven en ambientes muy extremos, por lo que se llaman extremófilos. Es decir, viven en condiciones que otro ser vivo no podría vivir. Algunos pueden ser poliextremófilos, es decir, vivir en muchas condiciones extremas al mismo tiempo. Entonces pueden vivir
en condiciones muy secas, con cero humedad, con alta presión atmosférica, con cero luz, todo el conjunto de esas condiciones, y si hay un organismo que vive, pues se llama que es un poliestremófilo. Entonces acá les traigo un ejemplo. Tenemos que, no sé si reconocen esta imagen de la izquierda, esta es una de las imágenes icónicas de Los Simpson, porque no sé si ustedes recuerdan, pero Homero Simpson trabajaba en una planta nuclear, ¿cierto? Y no sé si ustedes recuerdan que a veces cuando en la planta nuclear habían accidentes, entonces pescaban peces de 3 ojos, salchichas verdes, bueno, y cosas así. Entonces se los traigo acá porque resulta que hay una arquea que tiene la capacidad de vivir dentro de esto que se llaman unos reactores nucleares. En estos reactores nucleares se maneja material altamente peligroso y contaminante para cualquier forma de vida, ¿cierto? No obstante, esta arquea que les muestro acá, que se llama Deinococcus radiodurans, es la única que se ha encontrado arquea que puede vivir al interior de estos grandes cilindros. Es por esto que en el libro Guinness Records la han bautizado como Conan la bacteria, porque se conoce que, o se le dio el nombre debido a que pues, las condiciones en las que vive son muy extremas y por eso dicen que es la más extremófila de todo el mundo. Adicional a vivir en estas condiciones, entonces ella puede vivir en condiciones extremas de frío, en condiciones de deshidratación, o sea, sin nada de agua, en condiciones muy ácidas, etc. Para al niño de nosotros, parece que ella al momento no es capaz de producir ninguna enfermedad para los seres humanos, pero que podríamos probablemente encontrarla, por ejemplo, en las aguas residuales, en instrumentos médicos, en el polvo, incluso en algunos alimentos. Esta arquea adicionalmente es importante porque parece que ella misma tiene la capacidad de repararse si sufre algún daño. Y eso hace que esté pensado que es posible utilizarla para el tratamiento de sitios muy contaminados, por ejemplo, cuando hayan escapes de energía nuclear, cuando hayan derrames, etc. Se ha pensado que es posible utilizar esta arquea para hacer remediación de este tipo de sitios, pues por sus características tan particulares. Bueno, entonces, eso como grupo de las arqueas. Entonces, haciendo un recorrido rápido, en el árbol de la vida vimos ejemplos de bacterias, ejemplos de arqueas y ahora entramos a ver un poquitico de algunos ejemplos de algunas algas muy interesantes. Las algas entonces pertenecen al tercer dominio de la vida, que es el dominio Eukarya. Allí encontramos entonces estas algas. Las algas son organismos formados por una célula, o sea, unicelulares, o por varias células pluricelulares que no tienen ni tallo, ni raíces, ni hojas como las plantas, pero pueden realizar también fotosíntesis. Dentro de este grupo, entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, les tenemos aquí entonces lo que se conocen como cianobacterias. Las cianobacterias son las algas las formas de vida más antiguas que se conocen y que anteriormente las llamábamos algas verde-azules. Aunque estas algas, digamos que pertenecen originalmente al dominio de las bacterias, son los únicos microorganismos que pueden producir, realizar fotosíntesis, porque tienen pigmentos que les ayudan a absorber la energía del sol. Por eso entonces, pues son tan importantes. ¿Dónde podemos encontrar las cianobacterias? Entonces las podemos encontrar, por ejemplo, en las materas, esas materias que ustedes ven de barro, que a veces se tiñen o se les salen cositas como verdecitas, ¿cierto? Como costricas verdes, o la pared de la casa que tiene humedad, o los troncos de los árboles que se cubren también de verde. Ahí seguramente podemos encontrar este tipo de microorganismos. Incluso en el Polo Norte, por ejemplo, han observado que los osos polares a veces, cuando entran en contacto con cianobacterias por bañarse en aguas donde encuentran este tipo de microorganismos, pues el pelaje de los osos
puede empezarse a teñir de verde por el contacto que tienen con este tipo de algas. Aquí entonces, como ejemplos de estos organismos, microorganismos, les tenemos aquí en la foto de la izquierda el alga que se llama Arthrospiridia maxima. Esta alga lo que hace es, como ustedes ven aquí, así se ven estas algas utilizando equipos ópticos, entonces forma estas espirales. ¿Sí ven? Que se ven como unas escaleritas así de caracol enrolladas. Así es la forma que ellas asumen cuando van nadando en el agua. Este microorganismo lo secan, lo venden como suplemento alimenticio en forma de polvo y se conoce con el nombre común de espirulina. No sé si ustedes lo conozcan, tal vez sus papás, sus tías, sí lo puedan conocer, porque se vende, como les comentaba, como un suplemento alimenticio. Y esta alga es tan verde que con una sola cucharadita, digamos que ustedes le agreguen, por ejemplo, al jugo o al agua, ella cambia por completo el color de la comida. Por eso es tan especial. Por otra parte, entonces, además de estas, que es un ejemplo de cianobacterias, también tenemos las algas verdes. Aquí tenemos un ejemplo bien interesante. Esta es una fotografía, como ustedes pueden ver, esta alga al microscopio. Ella recibe el nombre de Micrasterias stomacina y pertenece a un grupo que es relativamente grande. ¿Y por qué se caracteriza? Porque parece un grano de arena, pero cuando nosotros la observamos al microscopio, miren lo que pasa, brilla por sí sola. Por eso entonces recibe el nombre de alga estrella. Su cuerpo está dividido simétricamente, como hagan de cuenta un espejo, y en la mitad se encuentra su núcleo. Como esta alga es como tan sensible digamos, a las condiciones que la rodean del medio ambiente, entonces se ha postulado que ella puede utilizarse como bioindicadora. ¿Qué es un bioindicador? Es un organismo que es capaz de decirnos con su presencia o su ausencia si el agua está limpia o está contaminada, por ejemplo. Entonces, en este caso, bioindicadora de agua, en este caso, entonces, Micrasteria podría ser un bioindicador. Es decir, en aguas muy contaminadas, pues definitivamente no la encontraríamos. Y eso nos indicaría precisamente eso, que el ecosistema está tan alterado que ella no puede sobrevivir en él. Bueno, otros ejemplos muy interesantes de algas, entonces son, para las algas verdes, es esta figura que vemos a este lado de la izquierda, que se llama Dunelia salina. Resulta que en el 2019, esta imagen que ustedes ven chiquiticas acá, el agua de Galera Zamba en el departamento de Bolívar se tiñó de rojo. Entonces, bueno, eso llevó a que en este lugar asistieran muchísimos turistas, a que se tomaran fotos, a que le buscaran miles de explicaciones, y resulta que encontraron que ese pigmento que en ese momento asumió el agua fue producto de esta alga verde que se llama Dunelia salina. Esta alga, entonces, digamos que por condiciones que cambió su ambiente, ¿cierto? Porque en ese momento se redujo la cantidad de agua que había presente en este lugar y se concentraron mucho los nutrientes, entonces ella como sistema de defensa empezó en su interior a producir pigmento rojo. Y habían tantas, pues que eso llevó a que digamos que el agua de este lugar se tiñera de este color. En este momento, esta alga, digamos que ese color particular se usa para producir fármacos, medicamentos, cosméticos. ¿Por qué? Porque ese color que ella asume es como un color de defensa para protegerse contra esas condiciones cambiantes. Entonces, por ejemplo, para los cosméticos y eso se ha encontrado pues que ese color protege, por ejemplo, de la radiación solar, entonces pues tiene un uso potencial en bloqueadores solares, por ejemplo. Otra alga muy interesante también son las diatomeas, otro grupo. Entonces, estas se caracterizan, ¿por qué? Porque las diatomeas están protegidas por cajas que rodean a la célula, pero cuando ella muere, esa caja que la rodea no se descompone ni se daña, ¿cierto? Como si fuera algo de vidrio o de hueso que perdura. Entonces, eso
se deposita, todas esas cajitas se van depositando en el fondo, se acumulan y forman lo que se conoce con el nombre de suelo o tierra de diatomeas. Por ejemplo, algunas cremas dentales utilizan ese suelo o tierra de diatomeas, es decir, todos los esqueléticos de esas algas, como el material abrasivo que limpia los dientes y nos ayuda pues, a mantenerlos blancos y que no estén percudidos. En este caso, entonces, de este grupo sobresale esta diatomea que se conoce con el nombre de navícula, ¿cierto? Esta tiene, como ustedes ven aquí, en forma de barco, es alargada y tiene un medio de locomoción muy importante. Lo que, como ella, digamos, se mueve, es que alrededor de todo esto tiene una serie de pelitos que sobresalen y que le ayudan a desplazarse sobre la superficie del agua. Entonces acá les traigo este tanque, ¿por qué? Porque es, digamos, que la forma más parecida como se ha encontrado que, digamos, que se puede asociar el modo como ella se desplaza a lo que nosotros conocemos. Entonces hagan de cuenta que ella se desplaza utilizando esto, pues como la cinta sin fin de un tanque, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que esa cinta, para que el tanque se mueva, es la que tiene esta diatomea alrededor de toda esta superficie. Entonces así ella se va desplazando continuamente sobre el agua. Y pues eso le permite que vaya avanzando. Bueno, entonces hasta aquí, para hacer un pare, vamos a realizar la siguiente actividad. Entonces, por favor, vamos a ingresar a esta página que ustedes ven aquí. Y cuando ya estén allí, entonces yo les digo qué código ingresar. Entonces, por ahora, por favor, vayan ingresando a Niro. Acá les copio en el chat a donde tienen que ingresar para realizar la siguiente actividad. Marta, mientras, bueno, los estudiantes, las personas que están conectadas entran a la página, me gustaría hacer un comentario. Hay una persona, bueno, ingresó como anónima y dice, los microorganismos son un ser vivo al que podemos encontrar en las comidas, el baño, las plantas, etc. Son organismos individualistas y que a diferencia de las plantas y animales, son una organización fundamental. Una cianobacteria es un microorganismo que realiza fotosíntesis y ayuda al agua a recibir los nutrientes y capturar el carbono. Sí, totalmente de acuerdo. No pude, un excelente resumen. Sí, señor. Acá Carlos David Ramírez Vanegas también dice que excelente, él es del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta. También tenemos del Colegio San Simón, estudiantes, bienvenidos, agradecemos a todos su asistencia. Sí, muchas gracias a todos por participar. Pues no, para nosotros es una oportunidad, digamos, que nos brindan estas tecnologías para llegar a diferentes estudiantes, donde se encuentren, a compartirles algo de lo que conocemos, de lo que hacemos en el Jardín Botánico. Entonces, muchas gracias a todos. Miren, y entonces, por favor, cuando ya estén en la página que les comenté, ingresen este código. Marta, nos están diciendo unos estudiantes, Juan José dice que no alcanzó a copiar la página. Bueno, entonces, espérate, ya me devuelvo. Miren, ahí me dicen si están viendo la pantalla. Todavía no. Bueno, te vemos a ti. No, momento. Que tengo aquí abierta un poco de cosas. Ya.
Acá la están viendo. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, señora, sí. Ya la Listo. estamos viendo. Entonces, eso. Entonces, porfa, ingresan ahí a esta página. Y cuando ya estén allí, entonces les aparece, esto es el, digamos, como un pantallazo de lo que ustedes podrían ver en la imagen. Entonces, cuando ya estén todos allí, por favor nos avisan para que yo les pueda dar el código. También nos está saludando Melanie Alejandra González, ella es del Colegio o Institución Educativa Distrital El Rodeo. Bienvenida, Mel. Marta, no sé si lo pudiéramos poner en el chat para que los que están Sí, ingresando. sí, ya míralo. Aquí lo dejé. No sé si lo pueden ver acá. Si quieren ya se los comparto otra vez. Mira. Listo, entonces Marta nos está compartiendo en un momento, entonces, para que ustedes revisen el chat y allí también estará el código. Sí. Entonces acá vuelvo y les escribo. Algunos dicen, ya, profe, ya entré, ¿Sí? gracias, el Bueno, código. espérenme un segundo. Y el código es SXVL. Y entonces, a ver, ahora voy yo a mirar acá, a ver si ya me deja. Valeria Caicedo también dice que ya está en el chat, ¿sí? Bueno, entonces, Les recuerdo a todos los asistentes, las personas que nos acompañan, los estudiantes, en el link de las publicaciones del chat hemos dejado un link para que ustedes registren su asistencia. Entonces, recordamos para que ustedes ingresen a ese link y dejen sus datos para enviar las memorias y, bueno, algunas veces enviamos también los próximos eventos que realizará el Jardín Botánico de Bogotá. bueno, aquí ya les estoy compartiendo pantalla. Sí, me confirman, por favor, si la ven. Sí, señora, aquí la vemos muy bien. Vale, entonces acá vamos a ver que los estudiantes que han ingresado, por ahora no ha ingresado ninguno. Entonces acá podemos ver los estudiantes que han ingresado, estamos esperando a ver para que por favor ingresen con este código que les muestro aquí arriba, que fue el mismo que compartimos en el chat. Vale, entonces ya vimos que empezaron a ingresar. Diana María, María, Gabriela, María Paula. Entonces, para que por favor vayan ingresando. Luisa, bueno, vamos 3 personas. Y a medida que vayan ingresando, entonces lo que queremos que nos compartan es esto. Esta es la pregunta. Aquí lo que vamos a hacer es a dibujar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se ve un hongo al microscopio? Entonces ahí dibujen como ustedes crean que lo podrían ver, qué se vería de un hongo en un microscopio.
Bueno, muy bien. Entonces, por favor, cuando terminen de dibujar, nos dan clic en enviar el dibujo para que lo podamos ver. Y se parece que ya los estudiantes están ingresando y están pudiendo realizar la actividad. Dale, porque creo que esta la teníamos programada como para 5 minutos, no lo recuerdo. Pero bueno, ahí pueden ir dibujando. Bueno, de todas maneras, animamos a todos los estudiantes a que puedan realizar el proceso. Bueno, no solo los estudiantes, también hay otras personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, compañeros del Jardín Botánico. Bueno, entonces acá vemos como por ejemplo Diana Gabriela ya envió su dibujo, Samantha, algunos lo hicieron con colores, Jorge también lo hizo con colores, Shirley, sí, síganos enviando sus dibujos de lo que creen, cómo se ven. Diana María Mora también, muchas gracias. Bueno, tenemos 22 dibujantes. Wow, muy bien. Sí. Bueno, no, Magda, tú me dirás cuánto tiempo más les damos para que terminen de enviar sus dibujos. Bueno, tenemos 2 minuticos más Dale, para que ya podamos continuar. vale. Bueno, de acá les voy contando que casi todos los dibujos que ustedes nos han enviado tienen una relación con lo que se puede observar en un microscopio. ¿Por qué? Porque de hongos tenemos millones de géneros y todos esos géneros han sido resultado, digamos, de observar al microscopio y encontrar diferencias entre uno y otro. Y efectivamente, los que ustedes dibujan aquí son estructuras muy parecidas, ahorita vamos a ver, a las que se pueden observar a través de un microscopio. Encontramos de todas las formas, encontramos formas de lunas alargadas, formas de granos de café, encontramos, por ejemplo, algunos tienen esta forma como la que dibujó María, que son de estrella. Algunos tienen formas, digamos, que no son tan, no se distinguen tan bien a través del microscopio, como tal vez algunos dibujos como el de Alejandro. Tenemos, por ejemplo, el dibujo de Luciana. Luciana, efectivamente, algunos hongos a través del microscopio se ven teñidos, ahorita vamos a ver. Algunos, como aquí el que dibujó NCHR, tienen estas formas como de flores, o así como la de Shirley también los hemos visto. En fin, o sea, los hongos ustedes ahorita les voy a traer unos ejemplos de lo que hemos observado en el jardín y van a ver que hay unas formas muy bonitas, muy particulares y que definitivamente tienen mucho que ver con lo que ustedes nos están acá dibujando. Bueno, por favor, entonces los que ya, los que faltan, que son muy poquitos, para que porfa nos envíen entonces sus dibujos y podamos pues tenerlos de recuerdo. Bueno, Magda, tú me dirás. Listo, sí, ya, creo que ya estamos Vale, justos de tiempo. listo. Entonces voy a compartirles de nuevo mi presentación para que me confirmen.
Entonces, por favor, me confirman cuando ya la puedan ver. Ya la estamos viendo. narpod.com student. Ajá, y la estás viendo en modo normal, presentación. Presentación, sí, señor. Listo. Vale, entonces, bueno, de nuevo agradecerles a todos por su participación. Digamos que estas herramientas digitales nos permiten hacer estos cursos o estas socializaciones de una forma mucho más dinámica. Eso pues nos parece muy interesante. Y efectivamente la idea era que ustedes dibujaran para que después poderles mostrar cómo nosotros en los laboratorios vemos los hongos. Entonces acá les traigo algunas imágenes de los hongos que hemos visto en el laboratorio de sanidad vegetal del Jardín Botánico, y lo que ustedes ven acá son lo que yo les comentaba, que son esas estructuras de resistencia que los hongos generan ante cambios en el ambiente. Entonces, si pasan de un ambiente muy húmedo a uno muy seco, de uno con muchos nutrientes a uno donde falta la comida, ellos generan estas estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí les presento, y bueno, estos son todos hongos de grupos diferentes, y como ustedes ven, pues al microscopio, digamos que sí se ve que se distinguen unos de los otros. Entonces vemos, por ejemplo, este que se llama del género Alternaria, que digamos que al interior de esas esporas, de esas estructuras que ustedes ven aquí, hay unas divisiones. Entonces se dice que ellos tienen esporas en formas de granada. Eso los hace que sean muy diferentes, por ejemplo, a este otro género que tenemos acá, que se llama Fusarium. Él tiene las esporas son alargadas, como en forma de canoas y segmentadas. Entonces también digamos que eso los hace muy particulares porque es uno de los géneros o el único género que tiene esas estructuras así alargadas, como en forma de, hagan de cuenta, de luna llena. Así se ven tal cual al microscopio. Hay otros, por ejemplo, como el que nos dibujó uno de nuestros anónimos, que parece una flor. ¿Sí ven? Se llama Aspergillus y hagan de cuenta ver como una flor al microscopio, porque miren, tiene esto que pareciera que nosotros, pues en los hongos se llama micelio o tallo, pero aquí, bueno, él tiene esto, tiene esta estructura que concentra todas esas esporas, que son estos punticos o esas bolitas, y se ve pues como una flor. También tenemos por ejemplo, que es Rhizopus. Se llama así porque lo que ustedes ven acá son como, hagan de cuenta, unas raíces. Entonces, este género se distingue porque al microscopio digamos que busca encontrar ese tipo de raíces. Este otro se llama Chaetomium, y Chaetomium es, hagan de cuenta, como un erizo. Así como ustedes lo ven acá, con todas estas proyecciones, así se ve Chaetomium. Todas estas fotos, como les digo, son tomadas a través de un microscopio, y no es que nosotros hayamos tenido a los hongos para que se vean azules o cafés, sino que ellos asumen, digamos que ellos tienen esa coloración y nos la muestran a través del microscopio, pues cuando nosotros los vemos. Bueno, entonces en ese dominio Eukarya, además de las algas que ya vimos antes de la actividad, pues encontramos los hongos. Los hongos son organismos eucariotas, es decir, que tienen núcleo verdadero, y podemos encontrarlos de muchos tamaños, colores, estructuras, etc. En este grupo de los hongos, ya les muestro acá el puntero. En este grupo de los hongos entonces tenemos desde organismos unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula, como las levaduras, ¿cierto? Pero también encontramos organismos pluricelulares o formados por muchas células, como es el caso, por ejemplo, de los champiñones que nosotros comemos, de las setas, las orellanas, o también de estos que se conocen como micelios. ¿Qué son un micelio? Son un conjunto de pelitos como de filamentos, como ustedes lo ven acá en esta foto, que podemos encontrarlos sobre diversas superficies, por ejemplo, como las cortezas de los árboles. Aquí, en estas imágenes de la derecha, les muestro entonces ejemplos de algunos hongos bastante interesantes. Este primero se llama Chaetomium globosum, y esas esporas o estructuras de resistencia, como yo les había nombrado, pues tienen diferentes formas, y en este caso para él tienen formas como de granos de café. Así se observan cuando se ven a través del microscopio.
Este hongo es muy importante porque nos ayuda a reciclar el material vegetal. Entonces hace, por ejemplo, que grandes estructuras que componen, por ejemplo, diferentes tipos de madera, como la del pino, el pino, el roble, etcétera. Entonces, este hongo lo que hace es esas grandes estructuras las descompone en moléculas mucho más pequeñitas y sencillas para otros microorganismos. Adicionalmente a esta, digamos que por esa capacidad que él tiene de degradar, digamos, la celulosa, entonces también él está implicado en que a veces nosotros veamos que los libros o los cuadernos con el paso del tiempo nos cambian de color, o sea que el papel se vuelve como amarillito, como crema, deja de ser blanco, también es gracias a veces a la presencia de este hongo. Además, él vive parcialmente dentro de las plantas, entonces, es decir, vive en una simbiosis porque no las afecta, pero sí las ayuda a tomar nutrientes, a defenderse de otros microorganismos que las pueden atacar, etc. Otro hongo muy importante que nos gusta mucho es este, el penicillium. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque así ustedes lo ven al microscopio y es como si ustedes vieran una brochita. Entonces, por eso digamos que él recibe ese nombre tan particular. Y el penicillium, pues es la fuente por excelencia de antibióticos, ¿cierto? De ahí viene, de él, viene pues la penicilina. No obstante, también es el que yo les comentaba que a veces cuando se le agrega como uno de los ingredientes a los quesos, es el que da origen, por ejemplo, al queso azul. Y el azul del queso, como ustedes se podrán dar cuenta, pues es muy parecido al azul que nosotros vemos a través del microscopio. Y finalmente tenemos que este penicillium también le gusta mucho crecer sobre los alimentos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno deja un pan viejito que no se quiere comer o que lo deja por fuera de la bolsa o que cierra la bolsa mal y cuando se lo va a comer está el pan lleno de un mohito o de un crecimiento azul. Eso se debe gracias a este hongo casi siempre. También, entonces, tenemos por otra parte a este hongo que les traigo acá. Esta es una observación que hacemos también a través de un equipo que no es un microscopio, sino un estereoscopio, que nos permite ver estas estructuras así como ustedes las ven acá en 3D, o sea, que nos permite ver como todo pues de todos los ángulos de las estructuras. Él se llama Pilóbulus y crece sobre el estiércol de animales herbívoros. Estos hongos son muy especiales porque las esporas o estructuras de resistencia son estos punticos negros que ustedes ven acá encima de cada uno. Ellos disparan esas esporas a gran velocidad para reproducirse, digamos que grandes distancias. Entonces, debido a, digamos que a esa velocidad con que disparan, se ha medido que puede llegar a ser hasta de 25 metros por segundo o lo que sería equivalente más o menos a 90 kilómetros por hora. ¿Cómo lo hacen? Entonces ellos van llenando estas bolsitas que ustedes ven acá, las van llenando de agua, 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 y cuando la presión de la bolsa es muy grande, la bolsa se explota y hace que la espora salga a gran velocidad. Después, entonces, esa espora cae, ¿cierto? Pues digamos que sobre el pasto o sobre la hierba. Esto es consumido por algunos herbívoros y posteriormente, cuando sale en los excrementos, pues vuelven otra vez y se da origen a las esporas. Y este es el ciclo pues, de Pilóbulus. Otros hongos muy interesantes son por ejemplo, que les muestro aquí en esta fotografía, se conoce como la ostra amarga y crece, como ustedes ven, sobre el tronco de los árboles. No es tóxico, pero es muy amargo, entonces pues por eso no se consume. Pero es un hongo muy particular porque, como ustedes pueden ver aquí, es bioluminiscente o produce luz. Hay varias teorías sobre esa producción de luz que tiene esta ostra amarga. Unas de esas apuntan a que esa producción de luz se da para atraer organismos hacia él y que esos organismos entran en contacto con él y luego al irse se lleven esas esporas por diferentes partes del bosque, ¿cierto? No obstante, también hay otras teorías que dicen que este color verdoso pues se debe a reacciones internas del hongo cuando está, pues, digamos que descomponiéndose o alimentándose de la madera. Y finalmente, en hongos tenemos a Botrytis cinerea,
que es este modo gris, que no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces puede crecernos sobre frutas, por ejemplo, muy comunes sobre la fresa, también a veces nos crece sobre la naranja, sobre las manzanas, etcétera. Entonces, pues es un hongo muy particular, ¿cierto? Que crece bajo condiciones de buena humedad, de oscuridad, por lo que es importante, digamos, que las frutas y las verduras, pues lavarlas, pero también que se sequen muy bien para evitar el crecimiento de este tipo de hongos. Adicionalmente, botrytis, por esas propiedades que tiene de crecer sobre las frutas en esas condiciones, pues es utilizado, por ejemplo, en la producción de vinos. Entonces, en la producción de vinos, él crece sobre la uva, empieza a deshidratar la uva, entonces cuando la uva se deshidrata, ustedes ven que se arruga, 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 pierde agua, pero al interior de la uva se concentran todos los azúcares. Eso hace que esos vinos, ¿cierto?, que son tratados con estas uvas, pues tengan unos sabores muy particulares. Finalmente, en cuanto a clasificación de microorganismos, bueno, tenemos que hablar algo de los virus. Los virus, como les comenté, no están representados en ese gran árbol de la vida de los científicos, pero son microorganismos muy importantes porque son los más pequeños, pero los más numerosos en toda la Tierra. Por ejemplo, la cantidad de virus es incluso mayor que el de una bacteria. Entonces, en una gota de mar nosotros podemos encontrar 1 millón de bacterias, pero 10 millones de virus. Entonces, eso más o menos nos da la relación de la cantidad de virus que pueden pues, encontrarse en la Tierra. ¿Qué es el virus? El virus es un material genético cubierto de una proteína. Y acá les traigo entonces en la imagen de la izquierda pues distintas formas que pueden tener los virus, ¿cierto? Ustedes ven que tienen unas formas muy bonitas, muy particulares, pero es importante recordar que los virus no tienen organeros, perdón. Entonces, por esto digamos que es que los científicos no saben si clasificarlos como vivos o no vivos, porque ellos necesitan de toda la maquinaria de otro ser vivo para reproducirse. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí les traigo un esquema muy sencillo de cómo el virus infecta una célula. Entonces, los virus siempre necesitan de una célula huésped para reproducirse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, el virus llega aquí sobre la superficie de la célula y, por ejemplo, para este caso de un virus que tiene esta forma particular, entonces él se aferra a la superficie de la célula, ¿cierto? Y inyecta, miren, ustedes ven que en la cabecita él tiene color naranja, es el material genético. Él entonces cuando se aferra a la célula, inyecta su material genético y ese material genético, digamos que se propaga, se reproduce utilizando la maquinaria de la célula, ¿sí? Entonces él utiliza todo lo que tiene esa célula huésped para reproducir su propio virus. Aquí miren. Aquí pasa, entonces él se va ensamblando, todo gracias a esta célula, se ensambla y ya al final lo que hace es romper esa célula y liberarse. Después de duplicarse muchísimas veces. Entonces, por este sistema es que digamos que los científicos consideran que no son organismos vivos, porque para reproducirse necesitan obligatoriamente infectar y aprovecharse de una célula huésped. Digamos que los virus pues nos rodean todos los días, ahora más pues con el coronavirus, pero digamos que antes del coronavirus pues la gripa es causada por un virus muy común, el virus de la influenza. Entonces digamos que virus siempre nos han acompañado a lo largo de la historia. Sin embargo pues no son del todo malos y muchos de ellos, como aquí el caso que les mostré de los bacteriófagos, que es precisamente al que corresponde este diagrama, estos son virus que parasitan bacterias. Entonces quiere decir que reducen pues la cantidad de bacterias que pueden causarnos algún daño cuando las rompen. Bueno,
Entonces, digamos que todos los que estudiamos los microorganismos nos llamamos microbiólogos. Nosotros trabajamos casi siempre en laboratorios. Aquí unas imágenes de cómo nosotros trabajamos en el laboratorio del Jardín Botánico. Entonces, ustedes nos ven aquí, es una cabina de flujo laminar o un lugar que lo que hace es que circula aire todo el tiempo para evitar que lo que nosotros trabajemos aquí pues se nos contamine. Trabajamos con bata, con gorro, con tapabocas y lo que hacemos es utilizar diferentes métodos para hacer que esos organismos o microorganismos que no podemos ver a simple vista, pues los podamos percibir a través de coloración con tintes, a través del uso de equipos como el microscopio y haciéndolos crecer en cajas de Petri. Bueno, entonces, ¿cómo, digamos que, o qué hace la microbiología? ¿Cómo aplicamos la microbiología a lo que hacemos en el jardín botánico? Entonces, nosotros, desde la línea de sanidad vegetal, lo que hacemos es estudiar las relaciones que existen entre los microorganismos y las plantas. Pueden darse básicamente como tres tipos de relaciones. Alimentan hongos o microorganismos, perdón, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, de hojas caídas, de flores, de frutos, todo aquello que ya está en el suelo de los bosques y hay microorganismos que se alimentan de eso. Otros que pueden relacionarse causando la enfermedad a las plantas o otros simplemente que se asocian a tallos y hojas. Entonces, básicamente estudiamos esas relaciones de esos organismos con las plantas. Nuestros pacientes o a quienes estudiamos, entonces nosotros estudiamos plantas que se encuentren enfermas en ecosistemas altoandinos y de páramo. Estos ecosistemas, digamos que son los que están directamente afectados y bajo la zona de influencia del Jardín Botánico de Bogotá, entonces por eso estudiamos las plantas que están allí. Nos especializamos entonces en observar detalladamente esas plantas que encontramos en estos ecosistemas y describir si tienen algún tipo de alteración o de enfermedad sobre hojas, flores, frutos, etc. Entonces acá les traigo un ejemplo. Esta planta se conoce como Berberis gaudoti o uña de gato, crece en los páramos que rodean a Bogotá y sus frutos, que son estos naranjas que ustedes ven en la foto, pues tienen propiedades medicinales y colorantes. No obstante, cuando nosotros vamos a campo, pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las hojas empiezan a tener ya no un color verde, sino como naranja, negro. Entonces a nosotros ya eso nos quiere indicar que la planta no está bien, que tiene algún tipo de afectación. Y tomamos entonces muestras vegetales de esas hojas para analizarlas en el laboratorio. Adicionalmente, entonces ven ustedes acá que estos frutos tienen como unos punticos, unas costricas naranjas. Eso tampoco es, digamos que propio de la planta, entonces cuando nosotros nos encontramos en campo esto, pues también es un signo de alerta que nos lleva a estudiarlo al laboratorio. Por otra parte, otro ejemplo que les traigo son los frailejones, que son estas plantas súper importantes de los páramos y que se han visto muy afectadas por diversas condiciones derivadas del cambio climático. Unas de ellas entonces son la afectación que les producen hongos patógenos. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos en las hojitas de los frailejones estas pústulas negras o estas manchas que ustedes ven acá sobre todas las hojas, pues nosotros digamos que eso es lo que estudiamos, esas afectaciones que evidenciamos. ¿Qué hacemos? Llevamos entonces material vegetal de eso que vemos en campo y lo cultivamos en laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes técnicas que nos permiten rescatar esos microorganismos que pueden estar en esas muestras vegetales, verlos y comprender si están ejerciendo un papel benéfico o perjudicial para la planta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, colocamos esas muestras en cajas de Petri. ¿Qué son las cajas de Petri? Cajas de vidrio. Y lo que hacemos es sembrarlos básicamente en dos técnicas. Una, que es una cámara húmeda, que es la caja de Petri con la muestra vegetal, es decir, con la hoja, y eso lo sellamos y le mantenemos humedad. Entonces, eso hace que como el hongo tiene pues la hoja y tiene humedad y tiene temperatura adicionalmente, entonces eso hace que el hongo siga reproduciéndose sobre la hoja y nosotros podamos observarlo. O también utilizamos medios de cultivo.
¿Qué son los medios de cultivo? Son sustancias gelatinosas, hagan de cuenta como una gelatina, y esa gelatina tiene diferentes compuestos, tiene azúcares, tiene nutrientes, olores, etcétera, que lo que hacen es que nos permiten recuperar el hongo que queremos aislar. Entonces, miren, acá nosotros sembramos pedacitos de hoja y en esta imagen de la derecha ya han pasado un tiempo, digamos, para que el hongo crezca. Entonces ponemos esta muestra en condiciones de temperatura a 27 grados centígrados y a los pocos días vemos cómo sobre el tejido empieza a crecer el hongo que nosotros queremos recuperar. Posteriormente a esto, entonces, cuando ya los hongos han, cuando ya los hongos han crecido lo suficiente, entonces lo que hacemos es identificarlos. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que observamos a simple vista o a través de lo que vemos pues por medio del microscopio. Entonces, cuando han crecido lo suficiente, como estos hongos que ustedes ven aquí en la imagen de la izquierda, observamos y describimos entonces los colores, las formas, las texturas. ¿A qué me refiero con texturas? Por ejemplo, ellos entonces pueden crecer como algodonosos, o sea, como el algodón, como un terciopelo, pueden crecer como una costra. Esas son lo que nosotros analizamos, esas diferencias que observamos cuando ellos crecen. Y pues los colores que van adoptando. Adicionalmente, utilizando cinta adhesiva, tintes y microscopio, entonces buscamos esas formas típicas de las esporas. Miren, entonces acá lo que observamos son estas pequeñas esporas, qué forma pueden tener. Y esto lo comparamos con, digamos que ya guías o claves taxonómicas donde otras personas han descrito y han dicho, bueno, los hongos que ustedes observen con estas características pertenecen a este género. Y así de esa forma nosotros podemos darle un nombre a ese hongo que hemos encontrado y entender algo de la relación que él está teniendo pues con la planta. Finalmente, ¿qué hacemos luego después de recuperarlo, de ya tenerlo ahí crecido? Tenemos que comprobar a través de pruebas de patogenicidad que el hongo que nosotros recuperamos es el que está causando la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos el hongo en las cajitas de Petri, como ustedes lo vieron. Tenemos una hoja sana y lo que hacemos es que esa hoja sana la ponemos en contacto con el hongo. Y si el hongo le produce alguna enfermedad, pues es lo que, digamos, que buscamos evidenciar en esta caja de Petri. Ya después de eso, entonces hacemos algo que se llaman pruebas de antagonismo. Es decir, empezamos a ver cómo podemos, a través de técnicas amigables con el medio ambiente, controlar o contrarrestar ese microorganismo. Entonces acá, como ustedes pueden ver en esta caja, ponemos, por decirlo de alguna manera, a crecer el hongo bueno y a crecer el hongo malo. Y vemos cómo se están comportando. Y si tiene un efecto, pues para nosotros poderlo postular como un controlador, digamos, de este hongo, de esta enfermedad. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros, digamos, hacemos con los microorganismos en la línea de sanidad vegetal del Jardín Botánico de Bogotá, es generar conocimiento sobre todas esas afectaciones que pueden estar afectando o atacando a las plantas que rodean nuestros ecosistemas altoandinos y de páramo, y esa información nos sirve para tomar decisiones sobre cómo proponer acciones de manejo, cómo conservarlas, cómo proponer acciones que puedan contrarrestar esa enfermedad, etc. Bueno, y entonces ya la última actividad, les voy a pedir entonces que entren aquí, nuevamente, a www.menti.com y con este código. Y allí vamos a hacer una actividad para los que respondan más rápido, para saber cómo nos va, ¿vale? Entonces, por favor, ingresen nuevamente ya les voy a copiar aquí en el chat, www.menti.com y el código es 58991395. Listo, entonces por favor para que vayan ingresando ahí.
que ya es la última actividad. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes me cuentan, por favor, si la ven. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, la Vale, vemos bien. entonces tenemos 7 personas que han ingresado. 9. Sigan, ya es lo último. 11. 12. ¿Cuántas personas tenemos actualmente, Magda? Contamos con las mismas 23 personas, 22 personas. Bueno, dale. Entonces tú me dices hasta cuándo esperamos para... Yo creo que demos un minutico y ya. Dale. Bueno, van 15. Ah, bueno, no, ya están avanzando rápido. Sí. Bueno, no, yo creo que sí podemos continuar. Bueno, listo. Entonces, la idea es que la respuesta más rápida obtiene la mayor cantidad de puntaje. Bueno, primera pregunta. La mitad del oxígeno de la atmósfera lo producen ¿quiénes? Respondan, árboles, microalgas o ambos. Vamos, chicos, rápido. Listo. Bueno, entonces Bien. tenemos que, recuerden que dijimos que los microorganismos son muy importantes porque están involucrados tanto como productores como reductores, pero adicionalmente las microalgas producen la mitad del oxígeno de la atmósfera. Entonces quiere decir que árboles y microalgas pues son los a los que les debemos, digamos, esto tan fundamental para la vida de todos los seres vivos. Muy bien, 3 personas dieron respuestas correctas. Vamos a ver quiénes. Entonces, van en el podio Luisa, Valeria y Fabián. Muy bien, felicitaciones. Sí, muy bien. Anímense los otros. Vamos a Pregunta número competir. 2. Pregunta número 2 de 5. Los microorganismos son seres vivos que no podemos observar a simple vista o podemos observar a simple vista. Vamos, chicos, Piensen. está muy fácil, muy sencilla. Muy bien, 7 personas. Efectivamente, recuerden que los microorganismos son organismos tan pequeños, tan diminutos, tan microscópicos, que efectivamente no podemos observarlos a simple vista, sino que necesitamos el uso de equipos ópticos como los microscopios. Entonces, vamos a ver cómo va nuestro podio. Muy bien, ya va Luisa, Valeria, Fabián. Luisa, Valeria y Fabián. Pero siguen Súper, ahí bueno. Carlos, ajá, María Paula, Johan, Williams, y animamos a Luis Alfonso, a Dana Gabriela y a Luciana. Pregunta 3 de 5. El árbol de la vida incluye
Acuérdense de la primera gráfica que vimos que era un árbol de 3 ramas. Bacterias, virus o hongos. Vayan pensando su respuesta. ¡Ánimo! Bueno, Súper. sí, entonces, muy bien, acuérdense que en ese gran árbol de la vida que vimos al principio está el dominio o el grupo de bacterias, el dominio o el grupo de las arqueas y los hongos. Porque los virus, digamos que no se han incluido, pues por lo que no sabemos si los consideramos seres vivos o seres pues, que necesitan de otros para sus funciones vitales. Entonces, felicitaciones a los que respondieron hongos y bacterias. Vamos a ver entonces cómo vamos. Bueno, Valeria cambió nuestro podio, bajó Luisa, subió Valeria, Fabián se mantiene, muy bien, y Willis fue el más rápido. Felicitaciones. Y bueno, pregunta 4 de 5. Los microorganismos que viven en ambientes extremos se conocen como arqueas, extremófilos o locus. Chicos, 5, 4, 3 segundos. Vamos. Muy bien, Martica. Muy bien, excelente. Entonces sí, las arqueas es digamos que es el nombre del grupo, de ese gran grupo son las arqueas y todos los que viven allí o los que se clasifican dentro de ese grupo son extremófilos, son los que viven en ambientes súper extremos donde digamos otros seres no pueden vivir. Muy bien. Bueno, Felicitaciones a acá Nana todos. nos está comentando que no pudo volverlo a hacer. Ay, sí, es que digamos que esos son los riesgos de estas virtualidades, porque Ah, no, sí, lo siento. Fabián, el más rápido, felicitaciones. Cambió, va Fabián de primeras, Valeria y Luisa. Muy bien todos, muchas gracias. Y creo que esta ya que tenemos es la última, 5 de 5. El pan crece por la acción de las levaduras, las bacterias o por el panadero. Muy bien, todas las levaduras, perfecto. Vimos que las quedó muy levaduras, bien, Marta. sí, vemos que las levaduras entonces se consumen el azúcar, ¿cierto? De la harina y producen el gas que hace que el pan crezca. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo quedó esto. Bueno, queremos que Fabián, el ganador, 4.237 puntos. Felicitaciones por ser el más rápido. Valeria, Willis, muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, Magda, eso era todo. Pues lo que tenía para esta presentación. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias por darnos a conocer o darnos tu conocimiento en torno a todos los microorganismos, a lo que hacemos también desde el Jardín Botánico, desde la línea de uso sostenible, que también los pequeños, los niños, todas las personas que nos acompañan el día de hoy puedan saber qué hacemos desde el Jardín Botánico. No sé si en este momento tenemos a Nancy que nos va a acompañar. Bueno, de pronto esté por allí, sí. Nancy entonces nos va a acompañar con las preguntas. Animamos a los asistentes que están aquí, pues que hagan sus comentarios, sus preguntas y ya entonces los dejo con Nancy y Marta para resolver las inquietudes que todos tienen.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos con Daisy. Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Las bacterias no patógenas y beneficiosas que están en el cuerpo están en condiciones normales? Sí, hola Daisy. Efectivamente sí. Nosotros tenemos como yo te decía, un microbioma, todos los microorganismos que están asociados a nuestro cuerpo que nos acompañan y están en condiciones normales siempre con nosotros. Ahora, ya cuando nosotros, digamos que nos enfermamos, cuando estamos sometidos a condiciones de mucho estrés, por ejemplo, hace que estos microorganismos que nos acompañan aumenten o disminuyan. Pero casi siempre están en poblaciones normales, estándares, nos acompañan y como ves, pues no nos perjudican. Muchas gracias, Marta Liliana. Tenemos a alguien anónimo que dice, ¿podemos evitar la aparición de genes que confieren resistencia a los antibióticos? Sí, efectivamente yo, digamos que no sé mucho del tema, pero sí se puede evitar, por ejemplo, cuando nosotros no nos automedicamos, por ejemplo, cuando nos tomamos los antibióticos siguiendo la prescripción que nos da el médico, son formas de, digamos que de evitar que las bacterias adquieran resistencia, ¿cierto? Porque si nosotros cumplimos con esos programas que nos da el médico, con esas recetas, pues digamos que ellos son los que conocen y saben cómo, cuál es la dosis indicada para combatir una bacteria. Pero si nosotros nos tomamos, por ejemplo, los antibióticos 1 o 2 días y ya al tercero no, al cuarto sí, eso hace que la bacteria vaya adquiriendo resistencia a esas sustancias y pues que posiblemente después no la podamos contrarrestar. Entonces, por eso sí es importante, digamos que no automedicarnos, seguir las indicaciones del médico, porque a través de esas pequeñas actividades podemos nosotros evitar la generación de resistencia. Muchísimas gracias, Marta Liliana. Tenemos a Dana Gabriela Camba Sarmiento. Dice, ¿tienen alguna relación los ácidos con la descomposición de árboles? Sí, Dana, efectivamente, digamos que las bacterias y los hongos a través de todo ese sistema de degradar generan sustancias, pueden ser ácidos, que llevan a que los árboles, digamos que a que esas sustancias por las que están compuestas los árboles, pues sí se degraden a moléculas mucho más pequeñas que otros organismos pueden utilizar. Bueno, tenemos a Ips Luciana Rivera Sánchez del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Dice, ¿qué podemos hacer para que las bacterias no se pongan en algún alimento? Bueno, Ips, para bacterias, entonces es importante, digamos que todo esto de lavarse las manos, de utilizar, de limpiar los utensilios con los que estamos cocinando, de cocinar bien los alimentos. Eso hace que las bacterias que pueden causarnos algún malestar, que pueden ser perjudiciales para nosotros, pues que se disminuyan o que se eliminen de los alimentos. Entonces, por ejemplo, hervir el agua, lavar frutas y verduras, mantener las cosas que necesitan refrigeración pues en el refrigerador, lavarnos las manos al momento de procesar o de manipular los alimentos. Todas esas son actividades que llevan a que se disminuyan esas bacterias. Muchísimas gracias. Tenemos a alguien anónimo que dice, ¿los hongos están por todas partes o por un lugar específico? Bueno, anónimo. Los hongos también están por todas partes, nos rodean. A través de esas pequeñas estructuras que yo te decía que son de resistencia, entonces los podemos encontrar asociados a los árboles, asociados al pasto, a la mascota, como parte del polvo de las casas, entonces sí, están en todas partes. Y tenemos a Carlos David Ramírez Vanegas, también del Sagrado Corazón de Jesús. Pregunta, ¿dónde viven las bacterias? Bueno, Carlos, las bacterias las encontramos en todas partes. Entonces, como recién empezamos la charla, te conté que las bacterias las podemos encontrar asociadas a alimentos, entonces al yogur, al kumis,
al queso, podemos encontrarlas también, por ejemplo, dentro de nuestros órganos, como parte de nosotros en los intestinos, porque ayudan a procesar todos los elementos o los alimentos para que el cuerpo nos los asimile mejor. Pero nosotros también tenemos bacterias como parte normal de nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestros oídos. Entonces, bacterias podemos encontrar en todas partes. También mencioné algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo el trapo con el que nosotros limpiamos el polvo en nuestra casa, nuestras mamás, también contiene bacterias. Los celulares son una fuente de bacterias impresionante, que se ha encontrado que pueden tener más bacterias que las que pueden estar asociadas, por ejemplo, a los inodoros. Entonces, en todas partes casi estamos siempre expuestos y en relación con bacterias. Tenemos a alguien que está preguntando que cuál es el código. No sé si fue que hablaste de algún código. Pero no, yo creo que en la actividad, sí. Lo siento, ya pasó la actividad. Ay. Bueno, pues no tenemos como más preguntas. Entonces, Marta Liliana, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Y entonces, tenemos otra pregunta. Tenemos a alguien que pregunta, es un anónimo, ¿por qué crece el hongos en la comida? Bueno, los hongos crecen en la comida, ¿por qué? Porque ellos, donde haya fuente de alimento, van a crecer. Entonces, por ejemplo, sobre las frutas, si las frutas están húmedas, pues el hongo tiene ahí toda la oportunidad de crecer porque tiene la fuente de alimento ahí indispensable. También, por ejemplo, sobre el pan crecen por lo mismo, porque si nosotros, por ejemplo, dejamos la bolsa del pan más sellada, quiere decir que hay humedad, y el hongo llega de alguna parte del polvo, de nuestra manipulación, pues también tiene la oportunidad de crecer porque tiene el alimento. Entonces sí, casi siempre es por eso, porque tienen fuente de alimento y tienen las condiciones necesarias de humedad, de temperatura, de luz para crecer. O sea que todo lo que dejemos expuesto se puede llenar y contaminar. Tiene un riesgo, sí, señora. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahorita sí le damos paso a Magda Bermúdez. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nancy, muchas gracias por ayudarnos y apoyarnos en este proceso de las preguntas. A ustedes, a Marta. Marta, muchísimas gracias por todo este proceso, por enseñarle a nuestros asistentes todo este mundo de la microbiología. Y bueno, entonces ya creo que nos tenemos que despedir. Recordamos a todos los asistentes que por favor registren su asistencia en el link que pusimos en el chat. Bueno, entonces, no siendo más, vamos dando cierre a este evento, dándole pues obviamente las gracias a Marta Liliana. Esta jornada estuvo maravillosa, muchas gracias. Agradecemos el espacio, el conocimiento compartido entonces por ti, Marta Liliana. Y también agradecemos a todos los niños y los jóvenes, los profesores que se conectaron el día de hoy, a mis compañeras María Eugenia, María Claudia, a Nancy por la realización y el apoyo técnico del proceso, y los invitamos a todos ustedes a continuar participando en las actividades que desarrolla la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, y las cuales estarán publicadas, bueno, no solo la Subdirección Científica, sino toda la agenda académica que tiene el Jardín Botánico de Bogotá. Igual los esperamos a ustedes el próximo 5 de mayo. Vamos a tener una charla muy interesante relacionada con huertas urbanas y biodiversidad, y a todos les deseamos entonces una feliz tarde. Marta, muchísimas gracias y bueno, invitamos también a nuestros asistentes a que nos ayuden a difundir y a comentarle a sus familiares, amigos, profesores, las actividades también que desarrollamos desde el Jardín Botánico. No siendo más, me despido a ustedes por la asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Gracias.